Vamos a ver, hoy vengo a contaros mis dramas, así que os podéis preparar una taza de té, unas palomitas y vamos allá. A lo largo de mi vida he tenido muchas crisis, demasiadas diría yo, y hay una que destaca tanto por duración como por intensidad. Como ya sabéis, estoy hablando de la crisis de identidad. Para los que no me conozcáis, he de poneros en contexto, poneros en situación, y es que yo soy hija de inmigrantes marroquíes. Mi madre se vino a Europa como a los 18 años y mi padre lleva en España pues desde los 6-7 años, más o menos. Entonces, claro, yo he nacido aquí, pero en mi cultura obviamente forma parte la cultura marroquí. ¿Qué pasa? Que todo esto me ha llevado a sufrir una gran crisis de identidad que no he reconocido hasta que ya la he pasado. Es decir, tú cuando estás dentro del huracán, tú no ves el huracán, pero cuando sales de él, lo ves y dices, yo estaba ahí metida. Vale. Entonces lo que he hecho, así como a nivel introspección, he hecho como un cronograma en el que, como veis, tiene 6 años, o sea, ha durado 6 años esta gran crisis, que bueno, he tenido que profundizar, he tenido que volver hacia atrás y mirar bien todo, y bueno, yo más o menos lo he dividido así porque es como yo lo he sentido. Esta crisis no está sola, o sea, no está así aislada sola, sino que ha producido otras microcrisis, o no tan micro. Entonces, bueno, todo empieza, he puesto el inicio en 2010, que yo tenía como 15 años en esa época, y todo empieza con la necesidad de querer formar parte de un grupo. No es que no tuviera un grupo, o sea, no es que no tuviera amigas o amigos, sino que realmente no me sentía totalmente identificada y tenía la necesidad de encajar perfectamente. Ahora sé que eso es muy difícil porque somos personas muy diferentes y no hay que encajar al 100%, pero sí que hay que entenderse, llevarse bien y sobre todo respetarse. Vale, pues llega ahora 2011, yo con 16 años y como no estaba yo tranquila con mi vida, me sobreviene una crisis espiritual que ahora entiendo que proviene de la identidad, es decir, está todo enlazado, por lo menos en mi caso. Entonces, claro, con 16 años empiezas a hacerte las preguntas de quién soy, qué quiero y por qué somos musulmanes. Porque claro, yo decía, bueno, todo el mundo o toda mi familia se autodenomina musulmana, pero ¿qué es ser musulmán? ¿Qué conlleva serlo, no? Yo veía a mi tía con hijab, yo sabía que había que rezar, pero no sabía nada más y yo quería entenderlo porque, vale, era algo que hemos tenido como herencia, pero yo quería entender lo que era. ¿Cuál fue el problema? Pues que justamente en esos años, a nivel europeo, incluso no solo a nivel español, se ha sufrido una gran crisis religiosa a nivel social dentro del Islam, dentro de los musulmanes. Y es que nosotros, según he leído, sufríamos como un gran complejo de inferioridad, los musulmanes, en Europa, y esto lo que ha creado ha sido como un rebote y hemos empezado a considerar la religión como una gran religión de leyes y no una religión de espiritualidad. Entonces se centraba muchísimo en teorías legales, en si esto era o no permitido, encima. Con todo esto de internet, o sea, era como una ecuación multiplicada al infinito, porque hay una gran cantidad de información fake, o sea, una gran cantidad de información falsa, fatwas incluso, que las lees y te quedas, pero ¿cómo es posible que alguien haya redactado esto? Por Dios. Pero claro, a mí me pilló con 16 años, con mi gran crisis de identidad y empecé a interesarme muchísimo por la religión y a leer en muchos foros, en muchas cosas, información que no habría que buscar allí, información que había que buscar en otros sitios con una fuente mucho más fiable. En 2012 la cosa va en aumento. Obviamente hay que entender que esto no es el 1 de enero de no sé qué, no, o sea, todo es de forma continua.
yo me sentía bien. A nivel emocional me sentía bien, sentía que pues ya pertenezco a un grupo, ya me sé identificar en un grupo, y también me sentía bien en el sentido de que creía al menos que estaba en el camino correcto. ¿Qué pasa en 2013? Pues que comienzo a chocar con la sociedad. ¿Qué quiero decir con chocar con la sociedad? A ver, yo me estaba convirtiendo en una persona muy intolerante y esto me llevaba pues a otras cosas. Una de las 1000 anécdotas que he tenido en este aspecto, y es que una vez me apunté en una ONG para ser voluntaria, y cuando fui a realizar la inscripción, la mujer que estaba en la oficina pues me dio como un formulario para rellenar, y ella misma, sin yo poder decir nada, me coge el formulario y me dice, bueno, pues te ayudo a rellenarlo. Si me dices tu nombre, yo te lo relleno. Los estudios no hace falta que lo rellenen, lo puedes dejar en blanco. Y claro, yo helada, como diciendo, a ver, señora, sé escribir, tengo estudios, por favor. Y yo estaba súper frustrada, o sea, os podéis imaginar mi cara. Y claro, en ese momento, como yo sufría de esta crisis, pues me sentía como muy española, y me enfadaba mucho que la gente me dijera que no lo soy. Y no es que no lo sea simplemente, sino que pues que era una inculta, una analfabeta, que no sabía hablar español, y era como, wow, Dios mío. Estaba muy enfadada, os lo podéis imaginar. Obviamente no estaba enfadada todos los días de mi vida, pero que sí me generaba una gran frustración. En 2014 llegamos a la cúspide, al hoyo más profundo en el que podía estar, y todo ya me apenaba. Es decir, yo veía que yo no podía cambiar lo que la gente pensaba de mí, y era como, pues nada, me queda solo llorar. No, a ver, simplemente es como que esa frustración lo que ha llevado ha sido un gran cansancio mental, y era como, pues tiro la toalla, ¿sabes? En plan, el problema de todo esto era que yo negaba mis raíces marroquíes, porque era como, no, ¿por qué piensas eso? No tienes que pensarlo, es que no tiene sentido que lo pienses, es que no. En 2015 ya paso del tema, que la gente piense lo que le dé la gana. Yo sigo siendo 100% española, y ya está, ¿sabes? Como que era como, pues ya está, sí, ya ni me entristecía, ni me enfadaba, nada, o sea, simplemente pasaba. Y por fin llega 2016, el maravilloso año en el que pude superar esta gran crisis. ¿Y cómo la superé? Pues a ver, yo ese año fue cuando comencé la universidad. Me mudé de ciudad, me vine a Granada a estudiar mi carrera, y estando en mi clase de Introducción a la Literatura Hispanoamericana, el profesor, pues como todos los días, empieza a hablar, y entonces empieza a hablar de un autor en concreto llamado Inca Garcilaso. Inca Garcilaso. Teníais que ver mi cara cuando el profesor estaba hablando de la biografía de este señor, y yo en plan, a ver, Inca Garcilaso es un representante del mestizaje criollo, o sea, uno de los primeros representantes de esta mezcla. Su padre era un capitán español y su madre era una princesa nieta de uno de los últimos gobernantes de la dinastía incaica. Estamos hablando de los primeros años de colonialismo, los primeros años de conquista, y se produjo esta mezcla. Él se caracteriza por pertenecer a dos fuerzas antagónicas, os lo podéis imaginar, es decir, dos personas, o sea, sus padres, venían de mundos muy diferentes. Y aunque no es mi caso, él vivió el drama de la crisis de identidad tal como yo lo viví. Él pertenecía a dos culturas muy diferentes. Y yo, aunque no por parte de mis padres, también siento que vivo entre dos culturas muy diferentes.
Y yo, escuchando al profesor hablando de este señor, del Inca Garcilaso, diciendo que es que Inca Garcilaso no piensa que sus raíces incaicas sean una limitación, sino que por el contrario es algo muy positivo porque puede entender el mundo desde dos prismas diferentes. Y yo, espera, que estaba equivocado. Espera. Este autor no se posicionaba en una u otra cultura, no decía que una era mejor que otra. Él mismo, citado literalmente, textualmente, decía: porque de ambas naciones tengo prendas. Es decir, acepta esas dos naciones que tiene y esto le ayuda a que su obra sea tan diferente. Además, pone en valor la cultura incaica tan menospreciada por los españoles. Y es que yo me sentía identificada después de cada oración que el profesor decía. O sea, decía una cosa y yo era como ¡ah! Y decía otra cosa y yo decía ¡ah! Y era como ¡ah! Entonces en ese momento fue cuando entendí que sí tenía sentido que las personas creyeran que no soy de aquí, porque en parte no lo soy. De igual manera que sí lo soy. Es decir, es que es una cosa muy rara, pero es como que hay que aceptar las dos cosas y decir, pues sí, soy tanto una como la otra y me siento súper orgullosa de ello, porque gracias a esto, yo y el resto de los hijos de inmigrantes que estamos en España y en Europa somos grandes traductores. Me diré, ¿ahora qué viene eso? Pues sí, somos traductores, porque siempre se ve las otras culturas desde un prisma eurocentrista y se dice, es que no sé qué, son así porque son así o porque son no sé qué. Es decir, siempre hay una visión muy eurocentrista de todo. Entonces nosotros tenemos la ventaja de tener esas dos partes y de decir, buah, pues yo no lo veo así porque yo lo he visto desde dentro y también tengo una cultura española y también tengo una cultura marroquí y yo lo entiendo todo perfectamente y yo te lo puedo traducir si tú quieres. Entonces, lo que quiero decir con todo este vídeo, lo que quiero es haceros reflexionar y sé que no soy la única que ha vivido una crisis de identidad. Casi todas mis amigas, mis alrededores cercanos que tienen esta misma situación, que viven así, siendo hijos de personas marroquíes nacidos aquí en España o han venido muy de pequeños, digamos que se han formado aquí, han crecido aquí. La sociedad que tienen es la de aquí, ¿no? Y sin embargo también tienen mucha parte cultural marroquí. Entonces yo lo que quiero con todo esto es que no que aceptéis las cosas como yo lo he hecho, porque creo que cada uno tiene su forma de pensar y su forma de entender las cosas, pero sí que hagáis un ejercicio de autorreflexión y que si podéis hacer un cronograma como el que yo he hecho de decir, bueno, vale, ¿qué me ha pasado? Porque yo en este momento de mi vida estaba muy enfadada cuando me decían algo tipo tienes NIE o tienes no sé qué y te quedas tú como, joder, ¿por qué? O sea, no. Pero es que realmente hay que entender que también somos de las primeras generaciones en España y que justamente estamos creciendo. Hay muchísima comunidad universitaria formada y no solo universitaria, sino personas que están trabajando, personas que están haciendo cosas muy guays y que nos está dando paso al resto de las personas que son hijos de inmigrante a hacernos ver. Es que solo es eso, es hacernos ver, es como que existimos, estamos aquí. Y nada, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que sobre todo pues eso, os haga reflexionar y penséis muy bien en qué momento estáis de vuestra crisis. Espero que en ninguno, que ya esté todo superado, pero eso. Adiós.